Sistema de coordenadas rectangulares en el plano. Al igual que los puntos sobre una recta pueden ser identificados con números reales para formar la recta coordenada, los puntos en el plano se pueden identificar con pares ordenados de números para formar el plano coordenado o plano cartesiano. En esta sesión iniciaremos el estudio del sistema de coordenadas rectangulares en el plano, en el cual podremos trazar gráficas de ecuaciones algebraicas y así poder observar las relaciones entre las variables de dicha ecuación. Un sistema de coordenadas rectangulares en el plano consta de dos rectas reales perpendiculares entre sí y que se cortan en cero en cada recta. La recta horizontal se denomina eje coordenado X o eje de las abscisas. La recta vertical se denomina eje coordenado Y o eje de las ordenadas. El punto de intersección del eje X y del eje Y se llama origen del sistema de coordenadas. Se le denomina sistema de coordenadas rectangulares X, Y. Cualquier punto P del plano coordenado puede ser localizado por un par ordenado de números A y B, donde A recibe el nombre de abscisa y pertenece al eje X, y B recibe el nombre de ordenada y pertenece al eje Y. De esta manera, cualquier punto en el plano cartesiano puede ser identificado por dos números A y B. Sistema coordenado rectangular. Los ejes coordenados dividen al plano en cuatro regiones llamadas cuadrantes. Se enumeran en sentido antihorario: primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, donde los signos de las coordenadas de un punto cualquiera están definidas por el cuadrante al que pertenece. Así podemos apreciar que el punto P de coordenadas menos 4 y 5 pertenecería al segundo cuadrante, pues la primera coordenada, es decir, la abscisa menos 4, es negativa, y la segunda coordenada, es decir, la ordenada 5, es positiva. Ejemplo 1. Ubique los puntos en el plano cartesiano. Punto A, 3, 2. Punto B, menos 4, 2. Punto C, menos 2, menos 3. Y punto D, 2, menos 1. Determine el área del cuadrilátero ABCD. El punto A está localizado en esta parte del plano, pues la abscisa es 3 y la ordenada es 2. El punto B, la abscisa es menos 4 y la ordenada es 2. El punto C, la abscisa es menos 2 y la ordenada es menos 3. Y el punto D se ubicaría en este lugar del plano, pues la abscisa es 2 y la ordenada es menos 1. El área comprendida por estos tres puntos vendría a ser este cuadrilátero ABCD. El área no es posible calcularla directamente, pues no es una figura donde tengamos alguna fórmula que nos ayude a calcular dicha área. Así que vamos a partir esta región en áreas más conocidas. Por ejemplo, este triángulo. Por ejemplo, aquí podemos formar otro triángulo. Y la región que nos queda vendría a ser un trapecio rectángulo. Por lo tanto, el área sería la suma de las tres áreas en las cuales se han partido la región. Este es un triángulo, el área es base por altura entre 2. 2 por 5 entre 2, eso nos va a dar el valor de 5. La siguiente área, el área del trapecio, sería base menor más base mayor
entre 2 y todo por la altura. Eso nos da el área de 13,5 unidades cuadradas. Y finalmente este triángulo base 2, altura 4 entre 2, nos da por área 4 unidades. Por lo tanto, el área de la región es 5 más 4 más 13,5, es decir, 22,5 unidades. Ejemplo 2. Dado el punto P de coordenadas 2, 3, determine las coordenadas del punto Q simétrico de P con respecto al eje X. R simétrico de P con respecto al eje Y. Para encontrar el punto Q, que es simétrico de P respecto al eje X, notamos que el eje X va a funcionar como un eje de simetría para el punto P. Entonces, el punto P se encuentra a 3 unidades del eje X. Por lo tanto, el punto Q que queremos encontrar también debe estar a 3 unidades del eje X y a la misma distancia del eje Y, es decir, a 2 unidades. Entonces, nuestro punto Q estaría ubicado en esta posición y sus coordenadas serían 2, menos 3. De igual manera, vamos a encontrar el punto R, que es simétrico de P respecto al eje Y. Es decir, el eje Y va a funcionar como un eje de simetría para el punto P. El punto P está a 2 unidades del eje Y. Entonces, nuestro punto R también va a estar a 2 unidades del eje Y. Y también a la misma distancia del eje X, es decir, a 3 unidades del eje X. Por lo tanto, nuestro punto R estaría ubicado en esta posición y sus coordenadas serían menos 2, 3. Distancia entre dos puntos. Dados dos puntos A y B del plano cartesiano, queremos encontrar la distancia entre estos dos puntos, es decir, la longitud del segmento AB. El punto A tiene por abscisa a x1 y tiene por ordenada a y1. De igual manera, el punto B tiene por abscisa al punto x2 y tiene por ordenada a y2. Para calcular esa distancia vamos a trazar un segmento paralelo al eje X a la misma altura que el punto A. Es decir, vamos a trazar el segmento AC, cuya medida sería x2 menos x1. De igual manera vamos a trazar el segmento BC, cuya medida paralelo al eje Y, que se encuentra a la misma distancia que el punto B, cuya medida sería y2 menos y1. Y usando el teorema de Pitágoras podemos encontrar la distancia del punto A al punto B. Ejemplo 3. Ubique los puntos A2,1 y B5,3 en el plano cartesiano. Usando Pitágoras determine la longitud del segmento AB. El punto A tiene por coordenadas 2,1, es decir, 2 en el eje X y 1 en el eje Y. Y el punto B tiene coordenadas 5,3, 5 en el eje X y 3 en el eje Y. Nos piden calcular la distancia entre estos dos puntos, es decir, la longitud del segmento AB. Para eso vamos a trazar otro punto que se encuentra a la misma altura del punto A. Luego vamos a trazar un segmento paralelo al eje X
cuya medida sería 5 menos 2. La medida de este segmento vendría a ser 3. ¿No es así? La medida vendría a ser 3. De igual manera, trazamos el segmento BC y calculamos su medida, que vendría a ser 3 menos 1, es decir, 2. Luego usamos Pitágoras para poder hallar la distancia del segmento AB. Punto medio de un segmento. Dado un segmento AB, queremos encontrar el punto medio de dicho segmento, es decir, aquel punto que pertenece al segmento AB cuya distancia de A a M es igual a la distancia de M a B. Dicho punto estará formado por coordenadas M1 en el eje X y M2 en el eje Y. Dichas coordenadas las podemos hallar de la siguiente manera. Ejemplo 4. Dado los puntos A 3,2 y B 8,5, determine las coordenadas del punto medio del segmento AB. Grafique la situación hallada. Primero ubicamos al punto A en el plano cartesiano. El punto A tiene coordenadas 3,2, 3 en el eje X y 2 en el eje Y. El punto B tiene coordenadas 8,5, 8 en el eje X y 5 en el eje Y. Trazamos el segmento que une dichos puntos y ahora vamos a determinar las coordenadas del punto medio de dicho segmento, es decir, del punto M. Este punto M tiene coordenadas que lo podemos hallar de la siguiente manera. Y así, de esta manera, podemos encontrar las coordenadas del punto M.